Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días todavía. Por ahí habíamos grabado un videito, pero tuvimos algunos problemitas técnicos al momento de editarlo y enviarlo. Aquí estamos de nuevo. Vamos a hablarles de los trastornos del lenguaje. Para poder hacer una pequeña introducción sobre este tema, me gustaría platicarles que los trastornos del lenguaje son situaciones o problemas de la comunicación. Es importante que nosotros conozcamos los conceptos específicos de lo que nosotros tomamos como base para podernos comunicar. Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros sabemos que el lenguaje no necesariamente tienen que ser las palabras. Sabemos que los niños desde pequeños utilizan un tipo de lenguaje y nosotros los comprendemos. Es su forma de expresarse o de comunicarse con los demás. Entonces el lenguaje es una forma de comunicarnos. Y luego viene el habla. El habla ya estamos hablando de que es la expresión de las palabras tal cual nos lo han enseñado en el entorno social. Y la voz pues es la parte fonológica, es el sonido del lenguaje. Entonces estas tres partes forman precisamente el lenguaje por la cual nosotros nos comunicamos con los demás. Es muy importante conocer que el lenguaje es una de las principales principales factores por las cuales nosotros podemos socializar o podemos expresar o ser receptores de otra información para que nosotros podamos comprender también lo que los demás nos dicen. Entonces, vamos específicamente en los trastornos del lenguaje. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? Bueno, ya dijimos, son los problemas en la comunicación y pues muchas veces estos problemas en la comunicación no siempre se dan por situaciones de que no se han desarrollado bien. A veces nosotros sabemos que hay edades para poderlo desarrollar, pero a partir de ciertos momentos podemos saber si es un problema, si es un trastorno o no del lenguaje. Para enfatizar un poquito más en el tema, yo les voy a hablar de lo que es el trastorno evolutivo del lenguaje. Como les comento, nosotros los seres humanos pues sabemos que hay una etapa específica para desarrollar ciertas habilidades lingüísticas, ¿sí? U orales, en pocas palabras. Cuando no sucede ese desarrollo, entonces estamos hablando de que hay un problema. No necesariamente tienen que ser problemas neurológicos, a veces pueden ser problemas fisiológicos, de que hay alguna malformación en nuestros órganos donde nosotros gesticulamos o articulamos palabras. Entonces el trastorno evolutivo del lenguaje es eso específicamente, un trastorno que un proceso que no se ha desarrollado de acuerdo a la edad o el desarrollo neurológico del niño. Y luego están los trastornos no orgánicos. Los trastornos no orgánicos son aquellos que no tienen que ver con situaciones fisiológicas del niño. ¿Por qué les hablo de esto? Porque estos dos nos ayudan a clasificar los tipos de trastornos del lenguaje que existen. Hay muchos, pero hoy específicamente les voy a hablar de 4. Primero, la disartría. La disartría pues es un trastorno del lenguaje, pero es de carácter neuromuscular. Altera globalmente las capacidades para articular las palabras. Generalmente se da por alguna parálisis general o por algún problema en el sistema nervioso central. Por eso a veces cuando hay ese daño en el cerebro no se pueden pronunciar ciertas palabras. Nosotros tenemos que entender que el ser humano su cerebro está dividido en diferentes lóbulos y cada uno de los lóbulos cerebrales tiene una función. Cuando hay un daño en el lóbulo frontal, que es la parte del lenguaje, estamos hablando de que puede haber una alteración al momento de expresar o recibir información, es decir, en el lenguaje, en la comunicación.
Entonces, ahorita les voy a hablar de eso específicamente. Por ejemplo, la afasia. La afasia es un problema precisamente de carácter neurológico, porque hay un problema en el hemisferio frontal. Existen dos teorías de este trastorno del lenguaje. La primera pues dice que es la de Broca y la segunda es la de Wernicke. Ambos dicen que es una lesión cerebral. Nada más que la de Broca es un problema, es afasia de Broca, es un problema en la parte de expresar. No, las personas no saben expresar su lenguaje. Estas personas no comprenden cosas complejas, no conjugan verbos, necesitan cosas simples, en ocasiones pues no hablan fluidamente. Bueno, esas son algunas características, algunos síntomas de una persona que tiene afasia. Y está la otra que les digo, que es la de Wernicke. La de Wernicke también es un daño en el lóbulo frontal, nada más que esta es la parte receptiva. Las personas que tienen afasia en esa parte del cerebro, que tienen afasia, perdón, tomándolo como un trastorno en un daño cerebral, de acuerdo a Wernicke, son las que no reciben la información, no son receptivos. Puede que hablen fluidamente y digan muchas cosas, pero no tiene sentido lo que dice. No hay una comprensión, no hay nada cuerdo, vaya, en lo que expresan. Y viene el otro trastorno del lenguaje, que es la dislalia. La dislalia es un trastorno del lenguaje no orgánico. La dislalia se dice pues que son dificultades para articular, pero no necesariamente es un problema grave. Tenemos que detectar que el niño, de acuerdo a su desarrollo, o la persona de acuerdo a su desarrollo, tenga una pronunciación correcta o un desarrollo del lenguaje correcto. A partir de los 4 años se dice que cuando el niño sigue con esta dificultad para pronunciar, entonces estamos hablando de que tiene una dislalia. Por ejemplo, a veces nosotros creemos que los niños están chiqueados y no hablan correctamente. Sin embargo, pasa el tiempo y a pesar de que se le da alguna estimulación para que mejore el lenguaje, no existe dicha mejoría. Entonces estamos hablando de que es una dislalia. Sin embargo, se dice pues que no es de carácter neurológico ni orgánico, pero sí es un trastorno. Entonces estamos hablando de que la dislalia, por ejemplo, los niños que tienen dislalia, en vez de decir romper, dicen romper. Las personas que tienen dislalia, en vez de decir zapato, dicen zapato. Entonces hay un problema en la pronunciación, tienen dificultades en pronunciar algunas palabras. Puede ser a lo mejor porque tienen alguna causa, un problema auditivo, de que no escuchan bien, entonces ellos nada más lo que escuchan lo vuelven a reproducir, pero de la forma incorrecta. O puede ser también porque a lo mejor tienen algún problema en sus órganos articulatorios. Hay que ver la situación de por qué se está generando esta mala pronunciación, y esa es la dislalia. La disfemia. La disfemia pues también la podemos conocer como tartamudez. Este es un problema en la fluidez en la pronunciación de las palabras. No es fluida o hay un problema en la pronunciación, puede ser interrumpida o puede ser pausada. Esta no necesariamente puede ser de carácter neurológico, también puede ser por algunos factores ambientales, de que no se ha desarrollado bien o porque tienen algunas situaciones emocionales o algunas situaciones de no poder agarrar bien el aire, o pueden ser factores que no necesariamente tienen que ver con la parte neurológica. Es una obstrucción al momento de pronunciar las palabras y por eso no hay una secuencia oral correcta. Bien, es importante pues que nosotros conozcamos de que
el trastorno evolutivo del lenguaje, pues también estamos hablando de que al momento de que no hay un desarrollo evolutivo del lenguaje, pues estamos hablando de que hay un trastorno específico. Entonces son las dificultades severas para expresar o comprender la parte del lenguaje. También podemos decir que algunas situaciones que no han podido ser detectadas a tiempo pueden ocasionar algún daño más grave, o algunas que ya vienen desde el vientre de la madre. Por ejemplo, a lo mejor no hubo un desarrollo en la gestación de manera adecuada. Posiblemente estamos hablando de que a lo mejor el niño o la niña tuvo daños dentro al momento de nacer. Puede ser que haya tomado líquido amniótico, o puede ser de que le hayan dañado su cabecita al momento de sacarlo. Pueden ser muchos factores que le pueden provocar un daño a futuro y que se puede ocasionar un trastorno del lenguaje. Hay otra que es la disglosia. De esa no les hablé, pero la disglosia pues es un trastorno en la articulación. La disglosia no es, sí es un trastorno neurológico o fisiológico, y pues estamos hablando de que esta parte fisiológica u orgánica es definida específicamente en una falla en las partes anatómicas, una alteración, vaya, en las partes fisiológicas o anatómicas de los órganos articulatorios. Por ejemplo, los niños que tienen labio leporino, estamos hablando de que tiene una disglosia. Las disglosias tienen muchas clasificaciones. La que le estoy hablando pues específicamente es labial, y el labio pues estamos hablando de que es un órgano para poder articular bien las palabras. Entonces, si hay un daño anatómico, fisiológico en el labio, pues estamos hablando de que el niño pues no va a poder pronunciar bien sus fonemas. A grandes rasgos, pues esto es lo que son los trastornos del lenguaje. Espero haya quedado un poquito claro. Estuve leyendo, estuve comprendiendo la clasificación, cuáles sí son orgánicos, cuáles no son orgánicos, para poder saber si algunos tienen algún tratamiento específico o algunos se curan fácilmente o se tratan fácilmente. Hay que ver pues que algunos son patológicos y que solamente pueden ser tratados por algún logopeda o algún profesional del trastorno del lenguaje. Nosotros a lo mejor como docentes de repente pensamos o creemos que los niños están chiqueados, o que, bueno, lo más básico, ¿no? Pero bueno, voy a decir así a grandes rasgos y en resumen cuáles trastornos sí son de origen orgánico. Es la afonía, la disastría, que ya les dije, que es un trastorno neuromuscular, puede ser por algún parálisis general en el cerebro y es un daño neurológico. La dislalia pues ya les hablé de que puede ser porque tiene algún problema auditivo o porque no ha desarrollado bien el lenguaje y cambia una letra por otra, y al momento de hacer el sonido o la fonología pues no lo hace de manera correcta. Y la fascia, pues ya hablé de la Broca y Wernicke. Ambos son un daño en el lóbulo frontal, y una es la parte receptiva y la otra es la parte expresiva. Estamos hablando de que sí es un daño también orgánico. Y la disfemia también hablábamos de que es una pronunciación, una falta de fluidez y pronunciación, también es conocida como la tartamudez, y estas pueden ser tanto orgánico como no orgánico, porque yo les comentaba que a veces puede ser por problemas ambientales o por situaciones emocionales que el chico le ocasiona que tartamudee, le falte el aire o no pueda pronunciar fluidamente. Si no necesariamente tiene que ser un problema neurológico. Y ya las otras que les comentaba, pues no son de carácter orgánico. Espero haya quedado claro. Muchas de las veces nosotros tratamos de explicar algunos temas, pero no somos muy claros. Hay que primero saber nosotros de qué estamos hablando. Es nuevo para mí el tema, pero creo que así de manera muy concreta pues pude